Bienvenidos a Mundo Yoruba, un espacio donde el saber está al alcance de todos. Ori Baba Olofin, Ori Baba Olodumare. Otun Nioba, Osin Nilagwache. Este es el video número 2 de la serie Manual de la Ocha, donde narraremos uno de los tantos libros que habla sobre la regla de Ocha. Esta es la primera parte donde hablaremos sobre los orichas y los ochas. Hoy vamos a conocer un poco sobre la teología yoruba. Teología yoruba. La teología yoruba radica fundamentalmente en un Dios único, el cual creó todo lo que existe. De él partieron diferentes energías, que se encargan de cada detalle del universo. Estas son denominadas Irunmole y orichas. En la teología yoruba, primero, antes de uno nacer ya ha decidido qué va a suceder en su vida. Esto ocurre a través del Ori, quien decide cuál será su objetivo primordial en la nueva vida que tendrá. Utilizando las diferentes energías del universo, podemos lograr más fácilmente el balance para llegar a ese objetivo final predefinido por nosotros mismos. Esto es vivir la vida en balance, con salud, bienestar y felicidad. Ya hecho físico, el ser humano está formado fundamentalmente por tres elementos: Emi, espíritu; Ori, alma; y Ara, cuerpo. El Emi y el Ori conviven dentro del Ara separados. Ori es aquel que tiene el aprendizaje y la sabiduría de otras encarnaciones, que se mantiene cerrado a la conciencia de la persona hasta su muerte. El Emi es aquel que nos permite el diálogo interno, el que almacena recuerdos de esta encarnación y el que da un paso al costado en nuestra conciencia cuando incorporamos o montamos el oricha, saliendo del Ara. Cuando morimos, Emi y Ori se hacen uno y dejan el Ara, que se transformará en Okeyu o cuerpo muerto, y ambos, siendo una sola energía, esperarán el destino que les depara, si volver a la Iye convertido en Egun y esperar la tumba, reencarnación, o si se les concede el Aragba Orun, en camino al Orun, para posteriormente llegar al estado de Ara Orun, habitante del Orun, junto a los orichas. Este estado solo se alcanza luego de varias reencarnaciones, hasta que al final Emi logra un estado lo suficientemente puro como para convertirse en Ara Orun. Todos los habitantes de la Iye, de acuerdo a su comportamiento en su paso por la vida, pueden ser considerados como Omoloabi o Ahogun. Los que transgredieron las leyes y tuvieron un comportamiento indigno durante su vida, se convierten en Ahogun o espíritus oscuros, entre los cuales podemos mencionar a Iku, la muerte; rey de los Ahogun; Arun, la enfermedad; Oufu, la avaricia; Epe, el odio; Ewon, el egoísmo; Ofun, el abandono; Egba, la pereza, la soledad. Los Omoloabi son los según quienes fueron dignos en su vida, pero que de cualquier manera cometieron alguna pequeña falta. Son ellos considerados espíritus bondadosos y pueden ser parte de los ancestros adorados por la familia. Esto es todo por hoy. Continuaremos en un próximo video. Si ya eres un suscriptor nuestro, apóyanos con un me gusta o un comentario, y si aún no te has suscrito, te invitamos a que te suscribas y así formes parte de una comunidad que está orgullosa de creer en los cultos afrocubanos. Nos vemos en el próximo video. Ori Baba Olofin, Ori Baba Olodumare. Otun Nioba, Osin Nilagwache.